Muy buenos días, esta es la clase número 12 de la asignatura de Anatomía de International Biological College. En esta ocasión vamos a retomar otra vez el sistema musculoesquelético. Vamos a ver lo que son los huesos, los músculos, las articulaciones y tendones en relación a cada una de las regiones del cuerpo. Vamos a ver la localización, el origen y también los puntos de unión con las diferentes estructuras del cuerpo. El día de hoy vamos a abarcar lo que es el sistema óseo y también lo que son los huesos del cráneo, la división entre el hueso de la cara y también de la cabeza. Para empezar, tenemos pues como concepto lo que viene siendo el sistema óseo. El sistema óseo forma parte del sistema locomotor y pues constituye la parte pasiva de este, es decir, que este no tiene movilidad alguna. Está conformado por un conjunto de huesos que constituyen el armazón y brindan tanto soporte y también protección. Brindan soporte, pues le brindan al cuerpo la estabilidad necesaria y también brindan protección debido a la forma en la cual están constituidos algunas de sus partes, como por ejemplo en el caso de lo que viene siendo el cráneo, que forma la bóveda craneal, donde está alojado lo que es el encéfalo, así como también lo que viene siendo las costillas, que junto con el esternón van a formar lo que es la caja torácica o cavidad torácica, en la cual está alojado tanto los pulmones como también el corazón. El esqueleto humano consta aproximadamente de unos 208 huesos y para su estudio se consideran dos regiones, lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, el que tenemos acá, está constituido por el macizo craneofacial, también las vértebras y la caja torácica. El macizo craneofacial justamente está enfocado en los huesos tanto del cráneo como también de la cara. Y pues en relación a las vértebras, pues son un conjunto de estructuras óseas las cuales se encargan de proteger la médula espinal y en todo caso está dividida en varias porciones. Está la porción cervical, la porción dorsal, también conocida como porción torácica, pues está en relación también con lo que son las costillas, que como les había mencionado van a formar con el esternón en última instancia lo que es la cavidad torácica. También en las vértebras está la porción lumbar, que es la porción baja de la espalda, y está lo que viene siendo la parte o la porción del sacro y el coxis, que son un conjunto de vértebras que están fusionadas. En relación a lo que viene siendo la cavidad torácica, como ya habíamos mencionado, son las estructuras que se encargan de proteger el corazón y los pulmones. Después está lo que viene siendo el esqueleto apendicular. Este está constituido por la cintura pélvica y también la cintura escapular. Justamente estos son los puntos de unión o de anclaje a tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. En todo caso, la región de la cabeza está conformada tanto como habíamos mencionado por el cráneo y la cara y tiene un total de 22 huesos que están compuestos entre 8 huesos que son del cráneo y 14 huesos que componen la cara y pues presentan formas bastante variadas. En todo caso, los huesos al no ser estructuras lisas presentan prominencias, surcos, conductos, agujeros, entre otras muchas cosas, en los cuales transcurre ciertas partes, como por ejemplo venas, nervios, arterias, etc. La cabeza ósea está compuesta por numerosas piezas óseas de gran complejidad y que se encuentran unidas por articulaciones inmóviles de extrema resistencia. Proporcionan protección al cerebro y a los órganos de los sentidos, puesto que en esta área, en el cerebro, transcurren un conjunto de nervios conocidos como pares craneales, que tienen relación en lo que viene siendo, por ejemplo, la vista, el oído, o sea, justamente en relación a los sentidos.
En todo caso, los huesos de la cabeza están divididos en dos grupos. Lo que viene siendo los huesos del cráneo, el grupo del cráneo, que está conformado por dos huesos pares, los cuales son el parietal y el temporal, o sea, dos huesos a cada lado. Y también está constituido por huesos impares, que son justamente el frontal, el esfenoide, el etmoide y el occipital. Y también están formados por un grupo de huesos de la cara, los cuales son 14. El grupo de huesos de la cara pues corresponde a los maxilares superiores, malares, inguis, cornete inferiores, también los huesos propios de la nariz y también los huesos palatinos. Todos estos son huesos pares. Solamente hay un hueso impar que es pues el vómer. Ahora veamos el cráneo por partes. El esqueleto de la cabeza se encuentra compuesto de dos partes. La primera es el cráneo, el cual es una caja ósea en la que se aloja el encéfalo. Esta se compone de una porción superior, la cual se llama bóveda o calota, y una parte inferior, que se le conoce como base. Justamente aquí podemos ver la línea de división entre lo que viene siendo la bóveda y la base. Para comenzar, la parte superior correspondiente a la bóveda craneal está dividida en dos partes, la bóveda exocraneal y la bóveda endocraneal. La exocraneal es una vista exterior a lo que viene siendo la parte del cráneo y la endocraneal es una vista interior al cráneo, como cuando realizamos un corte transversal. Justamente esta área, la endocraneal, es la que está pues en unión o pues que está en relación con lo que es el cerebro. O sea, esta es la parte interna de la bóveda craneal. Ahora, si observamos el cráneo desde una visión superior, podremos ver las suturas o los puntos de unión del cráneo. Los tres huesos que podemos ver desde la perspectiva endocraneal son el hueso frontal en la porción anterior, los dos huesos parietales en la porción media y el hueso occipital que se encuentra en la porción posterior. Y pues en la frontera de cada uno de estos huesos están lo que se conoce como las suturas. Las suturas en el cráneo son un tipo de articulación especial, son las que le decimos las articulaciones inmóviles y son articulaciones fibrosas que tienen como función principal la unión de las diferentes piezas óseas, o sea, justamente de todas las piezas que tenemos aquí. Aquí en esta perspectiva tenemos la sutura coronal, que va a unir el hueso frontal con el hueso parietal, con ambos huesos parietales. También la sutura sagital, que va a unir ambos huesos parietales. Y por último, la sutura lamboidea, que va a unir el hueso occipital con los huesos parietales. De la misma forma, en la visión endocraneal tenemos los cuatro huesos, el hueso frontal, los dos parietales y también el hueso occipital. Pero también hay otras estructuras, entre ellas está lo que viene siendo el surco para la arteria media meningia. Ahora, esta es la parte interna del cráneo, aquí es donde se encuentra alojado el cerebro. Y es que el cerebro no se encuentra en contacto directo con el hueso del cráneo, sino que el cerebro tiene una membrana que lo recubre, y esta es lo que le llamamos meninge. Estas meninges son tres. Es lo que se llama pía madre, que está en contacto con el cerebro. También la aracnoide, que es un punto intermedio que se encarga de amortiguar los golpes. Y la dura madre, que es la porción más resistente. Y pues esta, la dura madre, es la que está en contacto con los huesos del cráneo. Y pues la arteria meningia media es la que se encarga de la irrigación de las meninges. Después tenemos las fositas granulares para la granulación aracnoideas.
La aracnoides también es otra parte de las meninges que había mencionado. Como había dicho, justamente es la parte intermedia, la que existe entre la pía madre y la dura madre, y justamente esta ayuda en lo que viene siendo la amortiguación debido a cómo está estructurada. Y pues el surco para el seno venoso sagital. En general hay algunas otras partes entre todo esto, pero se trata de, como le había mencionado anteriormente, de fosas, surco y conducto, que se encargan en buena parte de lo que viene siendo la irrigación de cada una de las zonas que corresponde a esta área donde va a estar alojado el cerebro. Ahora vamos a ver lo que es la base del cráneo. Este es un corte transversal. La base del cráneo se define como la superficie ósea ondulante, asociada a los tejidos blandos y marca el límite inferior de la bóveda craneal y posee múltiples vías de comunicación entre la superficie intracraneal y la superficie extracraneal, por la que transcurre pues diferentes estructuras, como ya había mencionado, arterias, venas y nervios. La base del cráneo está conformada por 5 huesos, 2 de ellos pares, los cuales son el parietal y temporal, y 4 impares, los cuales son el frontal, el etmoide, el esfenoide y el occipital, o sea, los que habían mencionado. En azul está lo que viene siendo el hueso frontal. En morado está lo que es el etmoide, esta área que tenemos acá. En rojo el esfenoide. En café lo que es el hueso temporal. En amarillo el hueso parietal, que es este que tenemos acá. Y en verde el hueso occipital, la última porción. Ahora, además de esto presenta dos superficies. Una endocraniana, que es la que tenemos acá. Esta está en contacto con lo que es el cerebro y también las cisternas de la base. Y pues aquí está también lo que viene siendo los pares craneales y vasos sanguíneos, entre otras estructuras. De hecho, aquí justamente por como esto está en contacto con el cerebro, entonces podemos ver estos surcos que son debido a la circunvolución que tiene el cerebro. Entonces se queda de esta forma. Después tenemos lo que viene siendo una superficie exocranial, que es esta la que tenemos acá. Esta pues está en contacto con los tejidos blandos que se continúa pues en el cuello. En esta ocasión vamos a ver las diferentes partes de la base del cráneo endocranial, es decir, esta que tenemos acá. Más adelante vamos a tratar lo que viene siendo la base del cráneo exocranial, pero vamos a iniciar acá. Ahora bien, la superficie interna forma tres fosas, lo que viene siendo la fosa anterior, la fosa central y la fosa posterior. Pueden guiarse por lo que son estas líneas de división. En todo caso, la fosa craneal anterior, esta que tenemos aquí, está formada por lo que viene siendo el hueso frontal en la parte anterior, o sea, este azul que tenemos acá, el hueso etmoide en la parte pues central, esta que tenemos acá, y pues también el esfenoide en la parte anterior de este amarillo que tenemos aquí. Aquí podemos ver que la fosa craneal anterior va a estar delimitada por las alas menores del esfenoide, justamente esta estructura que tenemos en esta área. Después tenemos la fosa craneal media, o también conocida como fosa esfenotemporal. Esto es debido a que esta fosa está compuesta por el hueso esfenoide, el amarillo que habíamos mencionado, y también el hueso temporal, este rojo que tenemos en la área. La fosa craneal media está ubicada de manera central, situada posterior inferior en relación a la fosa craneal anterior, y pues está delimitada por las alas menores del esfenoide e inferiormente por la porción petrosa del hueso temporal, es decir, justamente esta área. Y por último tenemos la fosa craneal posterior, o también llamada fosa occipitotemporal.
Esta fosa está formada por el hueso occipital y también por el hueso temporal. La fosa craneal posterior se va a encontrar delimitada de dos formas. De manera central, al estar delimitada por el dorso de la silla, este es el dorso de la silla, aquí está justamente la delimitación, y también lateralmente por lo que viene siendo la porción petrosa del hueso temporal, como habíamos mencionado, esta área que tenemos acá. Cabe mencionar que la fosa craneal posterior es la fosa más amplia en relación a las tres. Aquí, como podemos ver, la parte posterior, media y anterior, esta justamente es la más grande. Veamos las estructuras que se encuentran en la fosa craneal anterior. Primeramente que todo tenemos la cresta frontal. Esta es una extensión ósea de lo que es el hueso frontal. En su base podemos encontrar lo que es el foramen del ciego. Después tenemos lo que se conoce como crista galli o apófisis crista galli, la cual es una cresta que va a estar proyectando superior desde el etmoide y posterior al foramen del ciego. Ahora, a cada lado de la apófisis crista galli vamos a encontrar la lámina cribosa del etmoide, la cual tiene una apariencia como digamos de colador. Esto es debido a la presencia de sus diminutos forámenes. Los forámenes son unos pequeños agujeros por los cuales transcurre lo que es el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio está marcado con un símbolo, justamente nervio olfatorio 1, porque se trata de un par craneal. Justamente hay 12 pares craneales que corresponden a los sentidos y también a ciertas funciones especiales que tiene el organismo. Este es pues uno de ellos, justamente el nervio olfatorio. Por medio de estos láminas, por medio de estos forámenes, pasa lo que viene siendo el nervio olfatorio. Ahora, continuamos con la fosa craneal media. Como podemos ver, aquí primeramente tenemos la estructura que se conoce como las alas menores del esfenoide, el cual pues se va a encargar de delimitar los límites anteriores de la fosa craneal media. Después, las alas menores del esfenoide van a finalizar en dos porciones óseas, las cuales son denominadas como procesos clinoides anteriores. Está el proceso clinoide anterior y también el proceso clinoide posterior, que está situado más o menos en esta parte. La vamos a ver más adelante. Después de eso tenemos el conducto óptico, por donde estará transcurriendo lo que es el nervio óptico y también la arteria olfatoria. Justamente aquí sería el segundo par craneal. Entre cada conducto óptico vamos a encontrar lo que viene siendo el surco prequiasmático, esta área que tenemos en esta parte. Después tenemos la fisura orbitaria superior, la cual se encuentra localizada entre el ala menor y también el ala mayor del esfenoide. Y esta se va a estar abriendo anteriormente e inferiormente a la órbita. Aquí pues van a pasar varios nervios importantes, entre los cuales tenemos lo que viene siendo el nervio oculomotor o tercer par craneal, el nervio troquial, el cuarto par craneal, también el nervio oftálmico, el quinto par craneal, y el nervio abduces, el sexto par craneal. Así también el nervio oftálmico superior. Después tenemos el foramen redondo, esta pequeña área que tenemos acá. El foramen redondo se localiza posterior al extremo medial de la fisura orbital superior. A través de este foramen va a pasar lo que viene siendo el nervio maxilar, que es una rama del nervio trigémino, uno de los pares craneales. Posteriormente vamos a tener lo que viene siendo el foramen oval, que es un orificio grande que se va a encontrar posterior lateral del foramen redondo que tenemos acá, y por este foramen es por donde va a pasar el nervio mandibular,
que también es una de las ramificaciones del nervio trigemino. Posteriormente a este tenemos lo que viene siendo el foramen espinoso, que está posterolateral del foramen oval, y este foramen es por donde pues estará pasando las arterias y las venas meningias, así como también la rama meningia del nervio mandibular. Ahora bien, continuamos con lo que viene siendo la silla turca. Es una formación ósea que está situada en la superficie superior del hueso etmoide. La silla turca se compone de tres partes. La primera de ellas es lo que se conoce como el tubérculo de la silla, la fosa hipofisiaria, esta que tenemos acá, y el dorso de la silla. El tubérculo de la silla es la porción superior. Es una elevación media que va a estar formando el límite posterior del surco prequiasmático y el límite anterior de la fosa hipofisiaria. La fosa hipofisiaria es una depresión media que se encuentra en el cuerpo del efenoide, o sea, del hueso efenoide. En esta fosa hipofisiaria se va a encontrar alojado lo que es la glándula hipofisiaria. También es llamada como glándula de crecimiento o glándula pituitaria. Después tenemos un poco más abajo lo que es el dorso de la silla. Este se trata de una lámina ósea de forma cuadrada que se proyecta superiormente desde el cuerpo del efenoide y se va a encontrar constituyendo el límite posterior de la silla turca. Ahora bien, sus ángulos superolaterales van a estar comprendidos en los procesos clicoides posteriores, justamente estos que tenemos acá. Aquí tenemos procesos clicoides superiores, que como pueden ver está en la parte del dorso de la silla, los cuales en conjunto con el proceso clicoide anterior, el que tenemos acá, van a encontrarse rodeando lo que es la fosa hipofisiaria, que justamente que tenemos acá en la silla turca. Después tenemos el foramen lacero o foramen rasgado, que se encuentra localizado posterolateral a la fosa hipofisiaria. Y por último tenemos el conducto carotidio, por el cual va a pasar la arteria carótida interna y también el plexo carotidio interno. Ahora, en relación a la fosa craneal anterior, esta va a estar constituida por lo que viene siendo el surco del seno petroso superior, el cual se extiende de forma posterolateral hacia el foramen lacero y el foramen rasgado, y marca el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y por este surco va a estar pasando también lo que es el nervio petroso mayor. Después tenemos el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno, justamente este pequeño surco que tenemos acá. Este se trata de un miato. Es un miato acústico interno que se encuentra situado anterior y superior al foramen yugular. Y por este conducto va a pasar lo que es el nervio facial, el nervio vestibulococlear y también la arteria laberíntica. Justamente lo que es el séptimo par craneal y el octavo par craneal. Aquí tenemos lo que viene siendo al clavus. Este va a estar proyectado desde lo que viene siendo el dorso de la silla turca, y esta parte en la que se ve una pequeña inclinación, como pueden ver desde la silla turca hasta acá, en el clivus se ve una pequeña inclinación, va a estar conduciendo hasta lo que es el foramen magno, que es esta área en blanco que tenemos acá, que es por donde va a seguir lo que viene siendo el bulbo raquídeo. Ahora tenemos el conducto del nervio hipogloso. El conducto del nervio hipogloso lo vamos a encontrar anterolateral a lo que viene siendo el foramen magno, que ya vamos a llegar ahí. Y por este conducto va a pasar lo que es el nervio correspondiente a su nombre, el nervio hipogloso, que es otro de los pares craneales de los que ya habíamos hablado, justamente el par craneal número 12.
Después tenemos la parte central, el foramen magno. El foramen magno por el cual va a estar pasando lo que son estructuras muy importantes como la médula oblongada o conocida como bulbo raquídeo, la médula espinal y también arterias vertebrales, así como también las raíces espinosas de los nervios accesorios. Acá tenemos el foramen yugular. El foramen yugular se encuentra ubicado en la base de la porción petrosa del hueso temporal, justamente esta que tenemos acá. Y por este foramen van a estar pasando varios nervios, entre los cuales podemos encontrar el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio y también algunas otras estructuras como la arteria meninge posterior y también el seno petroso inferior. Después tenemos el surco del seno sigmoideo, que es el surco que resulta del trayecto que deja la vena sigmoidea. Y lo mismo pasa con lo que viene siendo el surco del seno transverso. Después está la cresta occipital interna, que va a dividir la fosa craneal en dos fosas. Y la cresta occipital interna va a estar finalizando en la protuberancia occipital interna. Como habíamos mencionado, los huesos, al no ser estructuras lisas, presentan prominencias, surcos, conductos y diferentes agujeros, los cuales, pues como ya habíamos mencionado, son los diferentes forámenes por los cuales pasan los nervios. Entre los más importantes, pues como había mencionado, son lo que viene siendo los pares craneales, debido a su función en relación a los sentidos y también al movimiento. Por ejemplo, el nervio oculomotor está relacionado con los movimientos que realizamos con los ojos. Muchas veces hay algunos problemas en relación a ese, ese nervio y entonces las personas tienen problemas en la motricidad de esa área. Bien, por el día de hoy eso sería todo. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de lo que viene siendo las distintas partes del cráneo y vamos a ver así lo que son los huesos de la cara y las diferentes suturas que hay, o sea, los puntos de unión, o sea, las articulaciones inmóviles que corresponden a cada área. Pero por el momento sería todo por hoy. Pasen buen día y nos vemos.